Buenas noches, hermanos. ¿Cómo se encuentran hoy? Bueno, me alegra bastante, hermanos, que estemos bien, más cuando sabemos para dónde vamos, ¿no? Eso nos hace mucho más felices, mucho más tranquilos, con una esperanza que realmente nadie nos puede quitar, ¿no? Vamos a encomendar nuevamente al Señor y tener unas lecturas y seguimos desarrollando la idea después. Padre, te damos gracias por bendecir nuestras vidas de tal manera, por salvarnos, Señor, eternamente. Gracias por la obra de tu amado Hijo en la cruz del Calvario, Dios. Gracias porque nos has dado el poder tuyo a través de tu Santo Espíritu para poder glorificar tu nombre en obediencia, en amor, en santidad. Padre, reconocemos bastantes fallas de nuestra parte, pero guíanos, Señor, cada día. Fortalécenos porque el deseo es hacer tu voluntad, oh Dios. Guíanos a través de tu palabra, oh Dios, que sea ella, que seas tú a través de ella, redarguyendo, corrigiendo y que cada uno de nosotros pueda recibir algo nuevo, algo especial que queramos entregarte en obediencia a ti. Te lo ruego, Dios, y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien. Bueno, como les dije, vamos a tener 7 lecturas. Vamos a tratar a hacerlo en la voluntad del Señor. Y la primera la encontramos en 2 de Samuel 19, 29 y 30. Segundo libro de Samuel, capítulo 19 y versículos 29 al 30. Bueno. Dice, y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Versículo 30. Y Mefiboset dijo al rey, deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. La primera lectura. Vamos, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 5. Segunda de Reyes 5:5. Y dice, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Versículo 14 al 16. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré, y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Muy bien, Primera de Reyes 3, del 24 al 26, Primera de Reyes 3, 24 al 26, dice, y dijo el rey, traedme una espada, y trajeron al rey una espada. Versículo 25, enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a una, y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer, de quien era el hijo vivo, habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo, señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo matéis. Muy bien. ¿Cuántas llevamos? 3, ¿no? Daniel 1, 5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey,
y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Versículo, bueno, vamos al siguiente, Hebreos 11, 24 al 26. Hebreos 11, 24 al 26. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Dejémoslo ahí por ahora. Lucas 15, 17 al 18. Lucas 15, 17 al 18. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? 18. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y por último, Filipenses 2, del 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Bueno, 7 lecturas, 7 personajes, y algo en común en ellos. ¿Quién tiene la idea? Una decisión, dice Dani. ¿Qué más? ¿Quién notó algo más específico? ¿Perdón? ¿No? ¿No se atreven? ¿Perdón? Se arrepintieron. Abstenerse. Renunciar. Bueno, realmente es algo muy evidente lo que pasó con estos 7 personajes. Bueno, el primero, ahí en 2 de Samuel 19, en el contexto, David huía de su propio hijo, ¿no? De Absalón, quien buscaba su propio puesto, el reinado, y aún intentaba matarle, algo muy lamentable para un padre. Y algunas personas salieron acompañando a David en ese recorrido. Algunas personas no, algunos fueron infieles en ese sentido, pero hubo un personaje, Mefiboset, que era lisiado de sus piernas y fue engañado por su siervo y tenía el deseo de ir con David, pero no pudo, no alcanzó a salir con él. Cuando David regresaba, le reclamó por qué no había salido con él, y ya le habían dicho alguna información equivocada a David, y David le había despojado de unas tierras que le había devuelto, hacía ya antes, le había devuelto esas tierras por amor a Jonatán, que era su mejor amigo, ¿cierto? ¿Recuerdan? Jonatán, el hijo de Saúl. Y David quiso, en memoria y por una promesa que se había hecho con este amigo, le entregó esas tierras. Pero David estaba molesto porque pensaba que Mefiboset le había traicionado, que le había engañado y le había quitado las tierras y se les había entregado a su criado, a Siba. Pero muy interesante, en los 7 casos hay una renuncia. Hay una renuncia. La palabra
Renunciar es como abandonar o desistir a algo, ¿cierto? Desistir de algo. Pero interesante que es una renuncia voluntaria. Es una renuncia voluntaria. He visto algunas personas de alguna empresa que los jefes le dicen que pase la carta, ¿no? Y algunos lo hacen, pues no están amañados con su trabajo o algo, y le hacen firmar una carta donde él desiste, donde él renuncia y donde él deja ese empleo. Pero pregunta, ¿eso es una renuncia voluntaria? No. Y voluntario es cuando uno decide hacerlo sin la presión de otra persona, sin que me lo estén imponiendo, sin que me estén obligando. Y estos 7 personajes tienen esa característica. Ellos renunciaron a algo que era incluso legítimo, que era algo que tal vez lo podían hacer, pero decidieron ellos renunciar a eso por amor a algo o a alguien. ¿Me he hecho entender hasta ahí? Entonces, algunos de esos personajes, tal vez yo ya los he tocado, los hemos nombrado porque realmente me gusta, pero quiero pensar en un enfoque diferente. Una renuncia voluntaria a algo por amor a algo o a alguien. Muy bien. Entonces, ya dijimos, Mefiboset lo hizo, renunció a sus posesiones, ¿no? Capítulo 19, 29 dice, y el rey dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. O sea, le iba a devolver algo de las tierras que le había quitado. Le iba a entregar la mitad de esas tierras. Era un hombre que ya había adquirido muchas posesiones, lo que había sido de su familia, ¿no? De Saúl, de Jonatán. Eso todo se le había entregado. Y ahora David le dijo, te voy a devolver la mitad de esas tierras. Ante la aclaración, ¿cierto?, de lo que había sido un malentendido, David le quería devolver la mitad de esas tierras. Pero ¿qué dijo Mefiboset? Mefiboset dijo al rey, ¿qué dijo? Deja que él las tome, ¿cuántas? Todas. Ja, hermanos, yo puedo entender la decisión de un hombre que amaba a su Señor. Amaba a su Señor. Y ya sabemos, hermanos, lo importante que es amar al que llamamos Señor. El amor a Él, hermanos, el amor a nuestro Señor hace la diferencia. Y aquí este hombre estaba renunciando ¿a qué? Posesiones materiales, grandes terrenos, extensiones de tierra, ganados. Si ustedes leen la historia completa, tenía criados, tenían personas que le servían, todos puestos por el mismísimo rey. Este hombre comía a la mesa con David, con el rey. Interesante. Y esto nos puede hablar de una comunión, de una comunicación fluida, de uno que podía llegar ante la presencia del rey. Hermanos, pero eso a veces nos lleva a tener que renunciar a algo, a cambiar algo que parece bueno por lo mejor. Y en este caso, su Señor. Las tierras no le importaban a Mefiboset, pero el saber que el rey había vuelto sano y salvo, para él había sido algo espectacular. Incluso el versículo 27 dice, pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Y aquí veo una disposición, una humillación, el pasar por lo que su Señor decidiera. Haz como bien te parezca. Y veía como un ángel a aquel hombre a quien le debía y le quería entregar
aún no solamente su amor, sino su lealtad. Entonces, ¿renunció a qué? ¿Qué dijimos? Posesiones, posesiones, por lealtad y amor a su Señor. No me importa, déselas todas a Él. Hermano, a veces ganamos más perdiendo cosas, especialmente en la parte espiritual. Hay cosas que son muy valiosas humanamente, pero que nos evitan tener esa lealtad hacia el que es nuestro Señor. Y hay el primer personaje, renunciando a posesiones por amor a su Señor. El segundo personaje, Segunda de Reyes 5, y el versículo 5, bueno, la historia muy conocida también, este personaje lo nombramos hace poco, creo que en 2 estudios anteriores. Eliseo, aquel general sirio enfermo de lepra, ¿no? ¿Recuerdan? Y esta muchacha israelí dio la información de que había un hombre que le podía sanar. Este general pidió permiso al rey y este le concedió el permiso y viajó con unos regalos para Eliseo. Y dice el versículo 5, ahí nombra lo de los regalos, pero el versículo 14 muestra cómo él, después de las instrucciones que le dio Eliseo, fue sanado de la lepra. Y el versículo 15 dice, y volvió al varón de Dios él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco, y esto es muy importante, y es una manifestación tremenda, una manifestación grande, que me llena de gozo poderla leer, poderla aún contemplar en esta noche. He aquí ahora, y eso quiere decir que antes no lo reconocía, antes no había entendido. Hermanos, y es exactamente lo que nos pasa cuando venimos a los pies de Cristo. Antes no entendíamos nada, nos burlábamos de los evangélicos, pero ahora conozco, ahora sé, ahora entiendo, ahora el Señor me ha revelado algo. Ahora conozco. ¿Qué conozco? Que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. El único Dios verdadero. Y dice, te ruego, mire, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él le dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, ¿que qué? ¿Que sí o que no? Que no lo aceptaré. Y dice que le instaba que aceptara alguna cosa, pero ¿qué pasó? Pero él no quiso. Hermanos, puedo pensar aquí en una renuncia voluntaria también a algo. ¿Qué será? Puedo pensar en el pago. En el pago, hermanos. Un sueldo, por ejemplo. Un sueldo. ¿Cuántas personas, hermanos, han renunciado a un ministerio, han renunciado a servirle al Señor por un sueldo, por ganarse unas monedas de más? Y este hombre estaba renunciando a lo que prácticamente iba a ser un pago. Aún este hombre le estaba diciendo, es un presente, es un regalo. Pero dijo, no lo aceptaré, no lo recibiré. Hermanos, podemos pensar en lo que significa servir a nuestro Señor, a nuestro Rey. Gloria a Dios, hermanos, porque hemos sido formados en una doctrina donde no nos han enseñado a estafar a los fieles, a estafar a las ovejas, a estafar a los hermanos. No, no funciona así. Gloria a Dios, porque el Señor aún provee para el sostenimiento nuestro, de nuestras familias. Hermanos, la renuncia a un sueldo. Hay iglesias que antes eran de sana doctrina, ahora han puesto anuncios para entrevistar pastores, ofreciendo aún un sueldo.
lamentable. Hermanos, el Señor es galardonador, Él es premiador, Él es justo. Pero hermanos, no hagamos nada para recibir algo material o para recibir aún un elogio de otra persona. Una renuncia voluntaria a un pago. ¿Y saben por amor a qué? Por amor a su ministerio. A su ministerio. ¿Amas el ministerio que llevas, hermano o hermana? ¿Qué piensas? ¿Lo amas? O peor aún, no cumples con ningún ministerio. Pero Eliseo renunció al pago por amor a su ministerio, hermanos. Por amor a su ministerio. Y gloria a Dios por los que aman servir al Señor de corazón sincero, para honra y gloria de Dios Padre. Muy bien. Dos personajes hasta ahí, ¿no? Seguimos con el tercero, Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 3. Y versículo 24. Bueno, esta es una historia bien impactante, ustedes conocen. En días de Salomón, dos mujeres rameras, encinta ambas, por la misma época, muy cerca del tiempo, tuvieron cada una su hijo, ¿no? Y una de estas dos mujeres, durmiendo, tenía un sueñito como pesado de ella, ¿no? Sí. Se echó encima a su hijo y lo ahogó. Eso dice la Biblia, ¿no? Pero ella muy hábilmente en la mañana cogió y le puso ahí al ladito el niño muerto a la otra mujer y cogió el otro. El cambiazo, ¿no? Que llamamos. Obviamente su madre se enteró, reconocía a su hijo. Las mamás saben que no le cambiarían el hijo ni, ¿cierto? De ninguna manera. Bueno, esto llegó a oídos del rey y Salomón, con la sabiduría que el Señor le había dado, dijo, tráigame el niño. ¿Y de quién es? No, es mío. No, es mío. Y una disputa que se vuelve algo que a quién le creo, ¿cierto? Salomón pidió una espada y dice, cortémoslo, cortemos el niño vivo y le damos la mitad a la una y la mitad a la otra. Y dice que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando la verdadera madre escuchó eso? ¿Qué pasó? Dice que se conmovieron sus entrañas. Mamás, las que han tenido el dolor de tener un hijo. Imagínense ustedes el momento. Y la persona aquí ya con la espada en la mano para partir el niño y usted viendo semejante escena, ¿no? Y esta mujer da gritos, no le hagan daño al niño, déselo a ella. Podemos pensar, hermanos, ¿a qué renunció esta mujer? ¿A qué renunció? Y veo aquí, hermanos, una relación. Renunció a una relación. ¿Qué era para ella ese niño? ¿Qué era? En cuanto a la relación, ¿qué era? Su hijo. Si se lo entregaba a la otra mujer, tal vez se iba a otras tierras, seguía siendo su hijo. No. Y si lo mataban, como tenía pensado hacer Salomón,
menos. Hermanos, a veces es importante saber renunciar a una relación, aún por amor a esa misma persona. Y es interesante eso. Hemos tenido casos en la iglesia donde hermanos o hermanas viven un calvario por ahí con un familiar, y no estoy hablando de cónyuge, porque es un caso totalmente diferente. Un hijo, una hija, un hermano, un papá, borracho, agresivo, drogadicto, morboso, vago. Mire, son cosas, lo que estoy nombrando ahí son cosas que pueden llegar a ser muy cotidianas, ¿no? Hermanos, a veces es necesario voluntariamente renunciar a una relación, especialmente cuando nos evita tener una comunión, una tranquilidad con Dios. Lo que esta mujer iba a vivir era algo desgarrador, era terrible. A veces hay cosas que son más dolorosas tenerlas que no tenerlas. Y repito, hermanos y hermanas, ojo con lo que estamos escuchando. Si hay preguntas, estoy dispuesto, hermanos, al final o en cualquier momento. La relación de pareja es algo muy diferente, sobre eso se ha enseñado ya. Son condiciones diferentes. Pero hermanos, muchas veces es más benéfico dejar que sostener. Y en este caso, ni hablar, ¿no? ¿Para qué quiero medio niño muerto? Y si es su hijo, prefiere verlo vivir con otra persona, ¿cierto? Y aquí vemos la renuncia entonces a una relación por amor familiar, ¿no? Muy bien. Cuarto personaje, Daniel 1:5. Vamos a tratar de avanzar. Daniel 1:5. Dice que, bueno, en el contexto el rey había puesto 4 jóvenes para que los alimentaran muy bien, para que los instruyeran, para un servicio especial en el palacio del rey. Y dice el versículo 5, y le señaló el rey ración para cada día. Imagínense que iban a comer de lo que comía el rey. Imaginémonos los manjares que habían en la mesa del rey. Y eso fue lo que se dispuso para estos 4 jóvenes, que Daniel ejercía un liderazgo positivo dentro de ellos. Y dice el versículo 8, dice, y Daniel, ¿qué dijo? Propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y es muy interesante, pidió que le dieran agua y legumbres. Imaginémonos los manjares que había en esa mesa. Imaginémonos las comodidades. Imaginémonos el comer de lo que comía el rey. Daniel pidió, por tanto, legumbres y agua, en vez de los manjares y el vino del rey. Pero dice que propuso en su corazón, hermanos, y es un tema en el cual he insistido mucho en los últimos días, hermanos, el proponer en el corazón. Recuerden que una decisión debe ir acompañada ¿de qué? De una acción. Proponer en el corazón me tiene que obligar a actuar. Hermanos, a veces nos quedamos en muchísimas buenas intenciones, pero no damos un paso más allá. Nos quedamos con la buena intención y más fácil damos un paso hacia atrás. No, hermanos, propuso en su corazón no contaminarse.
no contaminarse. Y sin duda, lo que había sido sacrificado, entregado a los ídolos, era algo que Daniel le inquietaba y decía: yo esto no lo voy a consumir. Hermanos, quiero pensar entonces en renunciar a los deleites, a algo que está ahí sobre la mesa, que está ahí para disfrutar. Hermanos, ¿no es así el mundo en el que vivimos ahora? ¿No está todo ahí a nuestra disposición, al alcance de nuestros ojos, al alcance de una decisión? Hermanos, con la facilidad que Daniel podía estirar su mano y agarrar uno de esos manjares, es el mundo en el que vivimos ahora. Todo tan sencillo, especialmente el pecado, la inmoralidad, todo ahí sobre la mesa. Hermanos, Daniel pues renunció voluntariamente a los placeres, a la inmundicia, y lo hizo, esa renuncia a los deleites, lo hizo por amor a la santidad de Dios, por amor a la santidad de Dios. Hermanos, hemos pensado, ¿nos gustaría ser santos? El Señor dice: sed santos porque yo soy santo. Hemos renunciado. Estamos en un mundo donde dice que nos mueven las hormonas, los genes. No, hermanos. Dios nos dice que no tenemos que vivir con lo que es fácil, con lo que el mundo nos ofrece. No es así. Dios da el valor. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dios da la manera de renunciar a estas cosas que el mundo nos ofrece, que está al alcance simplemente de una mirada, de una palabra, de un clic en el computador. Hermanos, tan sencillo agarrar, ¿cierto? Tan sencillo actuar, tan sencillo hacer cosas que desagradan a Dios. Pero qué importante buscar esa santidad, amar el ser santo, por amor a nuestro Señor. Daniel pues renunció a los deleites por amor a la santidad. Y vamos a Hebreos capítulo 11, hermanos, rápidamente. Tengo otros personajes. Abraham dice que el Señor le dijo: deja tu tierra y tu parentela, ¿cierto? Una nación, una familia, unas personas que amaba, y el Señor le dijo: ve a tal lugar. Y lo hizo. Pero fue una instrucción clara de parte de Dios. Ana, cuando aún no había ni siquiera tenido su hijo, desde antes de engendrarlo, lo había entregado para el servicio del Señor. Jacob, ya lo vimos recién, renunció a su propio tiempo por amor a una mujer. José, recuerden, seducido por la mismísima mujer de Potifar, la parte sexual, que es algo tremendo, hermanos, con lo que Satanás trata con la humanidad, renunció a esto. Pablo renunció a todos sus títulos, a todos sus doctorados, para vivir como un siervo más de Cristo, insignificante a la vista de los demás, una persona común que había renunciado a su prestigio, a su vestimenta lujosa, hermanos, por amor de su Señor. Y así muchos otros personajes. Pero estos que estamos mirando, no hubo la necesidad de una instrucción.
Ellos lo hicieron de una manera voluntaria, aunque estoy seguro que el Señor obviamente estaba tratando con ellos. ¿Cuántos llevamos? 4, ¿cierto? Y vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 24. Y ahí encontramos el otro personaje. Hebreos 11, 24. Y ahí todo el capítulo nos nombra a muchos personajes valientes para enseñanza nuestra de la antigüedad. Pero dice que por la fe, Moisés, hecho ya grande, ¿qué hizo? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y mire lo que dice el versículo 25. Escogiendo antes, o al contrario, ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites, ¿cómo son? ¿Cómo son? Temporales, hermanos, temporales. Lo que el mundo nos ofrece, lo que Satanás nos ofrece, nos puede durar lo que nos dure esta triste estadía en este mundo. Ya hicimos el ejercicio recién. Si vas a durar 100 años, 120, pues eso te va a durar. Los deleites temporales. Hermanos, comparado con la eternidad con Cristo. Una gran diferencia. No nos hemos planteado esa gran diferencia. Y lo importante que es ese tiempo con nuestro Señor. Pero dice que escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, apartado, señalado, fichado, más bien que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en su galardón. Hermanos, esto es algo tremendamente impactante, porque tenía puesta la mirada en un lugar diferente al que Satanás nos señala, al que Satanás nos muestra. Aún al Señor Jesucristo le dijo, convierte esas piedras en pan. No, hermanos, el Señor tenía la mirada puesta en su Padre, en glorificar a su Padre, pero aún en la miserableza de cada uno de nosotros y nuestra incapacidad de llegar a los pies de Dios. Hermanos, Moisés pues fue uno que renunció a posición. Mire la diferencia. El primero renunció ¿a qué? Posesiones, propiedades. Este hombre renunció a una posición, a un cargo, hermanos, a un cargo. ¿Cuántas personas se han alejado del Señor por un cargo, por un puesto, por una posición? Tristemente, y conozco bastantes de ellos a lo largo de los años. Una posición, un ascenso. Vi un hermano llorando un día. Un hermano que no se congregaba, que no venía a los cultos, hermanos. Y charlando con él lloraba, porque según él le bajaron de rango. Iba a ganar menos. No tenía de pronto personas para mandar. Y cuando me puse a indagar a ese hermano, le quitaron horas de trabajo, ya no iba a trabajar nocturnas, ya no iba a trabajar domingos, y él estaba llorando porque le estaban quitando su posición. Y yo me puse a hablar con él y le dije, hermano, glorifica a tu Dios, porque ahora te puedes congregar en las noches, porque ahora te puedes congregar el domingo, obedecer a Dios. Y él estaba llorando por su posición. Hermanos, Moisés fue uno que renunció a su posición. ¿Saben por amor a qué? A la obra. Por amor a la obra. ¿Y qué obra, hermanos? ¿Qué obra? ¿Qué tarea tenía Moisés? Sacar a un pueblo
duro de cerviz, duro de corazón, idólatra. Un pueblo horrible, hermanos. Y Moisés renunció a una posición social, porque él pudo haber sido faraón, pudo haber sido el rey de Egipto, pero renunció a eso, porque tenía la mirada puesta en el que es realmente el galardonador. Renunció a una posición por amor a la obra, por amor a la obra. Hermanos, la obra es algo que requiere de amor. La obra requiere de amor. El cristianismo nos muestra en la actualidad la falta de amor que hay por la obra. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Triste y lamentablemente es así. La mies, el área donde servirle al Señor es mucha, es demasiada. Los obreros son pocos. Este hombre renunció pues a una posición social, a un puesto, a un cargo, por amor a la obra. Capítulo 15 de Lucas, podemos pensar en el otro personaje. Y este es uno que es bien impactante, este hombre, de esos que enseñan y enseñan cada vez que uno lee esta historia tan corta, un capítulo con 32 versículos, y cada que yo leo esta historia me impacta, y me impacta demasiado. Y bueno, la historia del hijo pródigo en el contexto, uno que un día le dijo a su padre: papá, ¿por qué no parte lo que es de nosotros, lo que me corresponde, me da mi herencia en vida? Y la exigió, y el papá se la dio. ¿Y qué hizo este hombre? Malgastó todo. Y cuando lo hubo acabado todo en los placeres de la vida, en la inmundicia, llegó a tener hambre y llegó a desear comer lo que comían los cerdos. Esa es la historia, y ustedes la pueden leer completa en sus casas. Pero interesante, el versículo 17 dice, ¿qué dice? Volviendo en sí. Hermanos, les puedo sacar una lista larga de personajes que conozco que no han vuelto en sí, que siguen dándose contra las paredes, que siguen con ganas de comer inmundicia, de comer de lo cochino del mundo. Sabemos que el cerdo, para la época que estamos leyendo, era considerado un animal inmundo. El cerdo representa pues la inmundicia, lo más bajo, lo más ruin, lo más miserable. Hermanos, tristemente, hay una lista enorme de hermanos, o no sé si son hermanos, solo Dios lo sabe, pero que no han vuelto en sí, que no han considerado que están comiendo porquería, están comiendo comida de cerdos, cuando podían estar siendo apacentados por el gran pastor de las ovejas. Hermanos, interesante. Pero este hombre me habla de uno que volvió en sí y consideró y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Es necesario volver en sí, es necesario considerar dónde estamos, qué estamos haciendo y hacer un alto en el camino. Y este hombre tomó la decisión, dice, versículo 18, me levantaré e iré a mi padre. Pero al otro día por la mañana hizo un frío tremendo y estaba lloviznando y dijo: no, hoy no, la próxima semana, ¿cierto? Eso dijo. Hermanos, una decisión tiene que ir acompañada de una acción.
No es aquí, no es algo aquí solamente una idea, no es un buen propósito. Me levantaré e iré a mi Padre. ¿Y sabe qué dice el versículo 20? Y levantándose, evidentemente, ¿qué hizo? Vino a su Padre. Me levantaré e iré a mi Padre. Y el versículo 20 dice, se levantó y fue a su Padre. Hermanos, una decisión definitivamente acompañada de una acción. El poder considerar, volvió en sí, me levantaré e iré. Y así lo hizo. Y así lo hizo. Y el Padre que tenemos nosotros, ¿sabe cómo es? ¿Cómo es? Es uno que nos ve de lejos y corre a abrazarnos. Nos da un beso de respaldo, de decir bienvenido, un abrazo. Uno que no guarda rencor, no es capaz de guardar rencor. Pero Él, hermanos, renunció a la inmundicia. ¿Por amor a qué? Por amor propio, hermanos, por amor propio. Conozco hermanos que se siguen revolcando con los cerdos porque ni siquiera ellos mismos se aman. No tienen amor propio. Siguen ofendiendo a Dios, siguen ofendiendo su propio cuerpo, su propia vida, revolcándose en el fango. Dice Romanos 1:24, ¿me lo puede por favor poner acá rápidamente? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Deshonraron sus propios cuerpos. Lo que viene a la mente lo hacen. No, hermanos, falta de amor propio. Y este hombre renunció a la inmundicia porque volvió en sí por amor aún a sí mismo. No tenía por qué seguir viviendo de esa manera. No podía. Y dice, 2 de Timoteo 2:25, que están presos a voluntad del diablo cuando pueden tomar la decisión de no estar en esa condición. Y finalmente, hermanos, el mayor de los ejemplos, Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Siempre me gusta terminar con el mejor de los ejemplos. Y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, o en el original lo que transmite es parte, siendo Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, es algo muy impactante. Siendo Dios mismo, dice que se despojó a sí mismo. Se despojó, renunció a algo, hermanos. ¿Qué era? La gloria. La gloria que le pertenece, la honra y la gloria son para nuestro Señor. Son de Él, le pertenecen. Hermanos, el creador del mundo, el que te hizo a ti, el que me hizo a mí, se hizo inferior a nosotros. Se hizo inferior a los ángeles que Él había creado. Decidió Él voluntariamente, hermanos, renunciar a la gloria por amor a nosotros, por amor a la humanidad, por amor a un mundo caído, a un mundo que se burla de Él todavía. Y dice, haya en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús.
uno que renunció a la gloria que le corresponde, que merece, por amor a la humanidad. Por amor a la humanidad, y hasta hoy, hasta el día de hoy, sigue amando a la humanidad. Aunque hay un día donde no habrá más oferta, no habrá más espacio, no habrá más tiempo, no habrá más oportunidad. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hermanos, ese amor lo llevó a renunciar a su propia gloria. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, los invito a pensar en estos personajes, 7 que renunciaron a algo por amor a algo. Hermanos, alguna de esas personas me identifico con él, no en lo que ellos hicieron, sino en lo que no he hecho yo. Ojalá el Señor realmente utilice su palabra, que es poderosa, que es santa, para redarguir nuestros corazones de alguna forma y poder entender, hermanos, que no es solamente buenos propósitos, sino acciones, porque el Señor es un Dios de decisiones y de acciones, como Cristo decidió morir por mí y lo hizo. Padre, gracias te doy en esta noche por bendecir tanto nuestras vidas, gracias por nuestra iglesia, gracias por la congregación aquí, por cada uno de los hermanos, de los amigos, de los oyentes. Gracias, Señor, porque nos muestra la necesidad que tenemos de renunciar a muchas cosas que estorban nuestra buena comunión contigo, pero sabemos que nos falta amor por ti, oh Dios. Padre, te ruego por cada uno de los oyentes, especialmente por aquellos que están fuera de tu voluntad, Señor, de tu obediencia, de tu instrucción. Bendícele, Señor, y tócale, Señor, con el poder tuyo, pero también a cada uno de nosotros, nuestras familias. Padre, lleva a cada uno con bien, te rogamos por cada familia, por cada decisión que se toma día a día, Señor, para bien o para mal, pero que tú instruyas y que lo hagamos para bien. Gracias te doy, Señor, y te glorifico a esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermanos, muchas gracias. Señor les esté bendiciendo grandemente.